Bienvenidos a Radio Exitosa. Soy Juan Carlos Tafur. Vamos a comentar las noticias del día. De hecho, expresar nuestra indignación y protesta por este fallo judicial que ha condenado a Rafael León a un año de vigilancia judicial y al pago de una reparación civil de 6.000 soles. El 42 Juzgado Penal de Reos Libres ha impuesto esta sentencia al periodista en consideración una presunta difamación cometida en contra de Marta Meyer Miro Quesada. A ojos de cualquiera más o menos entendido en estos menesteres, este juicio no tiene ni pies ni cabeza, mucho menos la sentencia. Es necesario advertir y alertar a las autoridades del Poder Judicial sobre una moledora de carne instalada en todos los niveles de primera instancia judicial que ven al parecer a los periodistas como enemigos potenciales o difamadores agazapados o delincuentes encubiertos. Yo les cuento mi experiencia personal. Yo he pasado por alrededor de 22 querellas a lo largo de mi vida profesional. He perdido solo uno de estos juicios, un juicio injusto que está hoy, una sentencia injusta que está hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser claramente violatoria del debido proceso, pero que se perdió. Se perdió bajo los mismos términos en los cuales hoy Rafa León ha sido sentenciado, con reserva del fallo, lo cual a uno lo libra de antecedentes penales y judiciales, pero igual no deja de ser una inquietud. Pero lo que les puedo decir es que el resto de juicios, 20 y pico juicios, todos los he ganado, pero todos ellos, curiosamente, ganados en instancia final ante la Corte Suprema o ante la Corte Superior y luego desistimiento de la otra parte, fueron perdidos en primera instancia. O sea, casi no hay periodista que no pierda un juicio en primera instancia. Y ahí algo está ocurriendo, así solo sea por la casuística de ver que procesos judiciales que se pierden en primera instancia y luego se terminan ganando en segunda e instancia definitiva, quiere decir que algo está mal. O sea, algo está mal a nivel de primera instancia, que los jueces cometen errores, tamaños de errores, que luego son felizmente corregidos por la instancia superior o la instancia suprema, si es que llega a esa instancia el proceso judicial, pero que revelan que la situación en la primera instancia deja mucho que desear. No puede ser que tengamos jueces de gatillo fácil, de sentencia rápida. En uno de los procesos, como algunos recordarán, estuve a punto de ir preso, porque al juez de primera instancia se le había ocurrido mandarme a prisión preventiva. Y si no es por mi abogado, Carlos Rivera, que detecte un fallo en el modo de procedimiento, no me libro de esa. En un juicio que me planteó el general Quetín Vidal, que luego le gané en instancia superior y le gané en instancia suprema. Pero aún si eso hubiese ocurrido, ¿qué pasaba si este juez lograba su propósito? Me guardaba 4 meses en la cárcel por lo menos, hasta que yo resolviese la apelación en la instancia superior. ¿Por qué? Por un delito equivalente, presunta difamación. Yo creo que es hora de revisar, y los hombres de prensa no nos creemos príncipes con gollerías particulares o privilegios excepcionales, pero creemos que en juego está, más allá de nosotros mismos, sino esencialmente en nuestra profesión, un derecho de opinión que comulga perfectamente con el derecho a estar libremente informados por parte de la opinión pública. Y en esa medida lo que debe resguardarse es eso. Bien ha dicho Rafa León, por eso, que el silencio que a él se le impone supone taparle los oídos a la ciudadanía. No puede ser que un juicio que evidentemente, yo invito a los amigos oyentes que puedan ser abogados o a los que no, inclusive yo no soy abogado y sé perfectamente entender lo que puede ser un absurdo judicial, que se den el trabajo de leer esta sentencia y verán que no tiene ni pies ni cabeza. Yo confío plenamente que, como ha ocurrido en mi caso y en muchos otros, de muchos colegas, finalmente, en segunda instancia, en instancia superior, y si se diese el caso en instancia suprema, Rafa León va a ser absuelto como corresponde. Pero es necesario advertir que hay una maquinaria judicial instalada en la primera instancia del Poder Judicial que opera de una manera impune en contra de la libertad de prensa y de las libertades individuales de los periodistas. Y eso es necesario advertirlo y poner ojo atento a lo que ahí está ocurriendo. Creo que mi caso se aplica a muchos otros, donde procesos que terminan siendo ganados porque los jueces superiores y supremos ven con mejores argumentos la situación, en primera instancia son todos perdidos. Y eso no puede ser, hay algo que está funcionando mal. O la porosidad, para decirlo elegantemente, monetaria en estas instancias es mucho mayor, ¿no? Para decirlo con elegancia.
En fin, vamos a estar atentos a este proceso y a muchos otros, el que está transcurriendo también con el colega Fernando Valencia, con quien yo tengo una enemistad personal, pero creo que en este caso también es necesario advertir sobre las consecuencias que eventuales excesos puede uno cometer en términos periodísticos, pero de ahí a calificar como delito de difamación contra el honor, ya hay un salto que los jueces no deberían permitirse. Y así hay muchos colegas. Creo que sería bueno que los organismos que defienden la libertad de prensa en el Perú tengan una base de datos actual con todos los periodistas que afrontan procesos judiciales en curso y evalúen y estudien. De repente lo que está ocurriendo es eso, que hay unanimidad en los jueces de primera instancia para condenar a los periodistas, como si fuese casi una ley universal. Repito, la libertad de prensa es una libertad que trasciende la actividad de los periodistas. Los periodistas no tenemos corona. Yo puedo difamar en una columna de opinión, eso no está en discusión, y merecer la justa condena que eso merecería. Puedo difamar emitiendo una nota con clara intención atentatoria contra el honor, pero de ahí a calificar que una opinión per se sea difamatoria, hay un exceso que los jueces no deberían transponer. En fin, dicho esto, vamos a la arena política. Ha sorprendido, de verdad, ha sorprendido a muchos esta alianza, por decirlo de alguna manera, o este apoyo, para ser más exacto, que ha brindado César Acuña y Alianza para el Progreso a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ha sorprendido por qué? Porque muchos creían que iba a apoyar a Keiko Fujimori. O sea, no que se iba a manifestar neutral, sino que iba a apoyar a Keiko Fujimori, y terminó sorprendiendo a propios y extraños. Estamos en estudios con el congresista Virgilio Acuña, congresista reelecto Virgilio Acuña, para comentar este tema. Congresista, buenos días. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Como decía antes un antiguo comercial de radio. Dos aclaraciones. Primero, que yo no he sido reelecto. No ha sido reelecto, ha sido reelecto mi sobrino. Perdón, sí, es verdad. Yo no soy reelecto. Y segundo, que en ningún momento ha habido una conversación ni un intento de apoyo a Keiko Fujimori. En un momento, cuando mi hermano estaba de viaje, salió en un medio la idea de que podrían conversar, pero realmente no ha habido una... Fuera de eso, no hubo ningún acercamiento, aproximación. En absoluto, no ha habido ningún tipo de conversaciones. Ni siquiera una llamada. Por supuesto, nos hubiera gustado conversar y equilibrar el planteamiento, pero no ha habido ninguno. Solo quien ha llamado, quien ha promovido la reunión es Pedro Pablo. O sea, han aceptado con el primero que los llamó. No hay que aceptar lo primero que nos ha llamado, si no hay la voluntad. O sea, la política es buscar entendimientos, buscar acuerdos, buscar puntos de unión, pero entonces si hay un grupo político que no te llama y no tiene voluntad para conversar, por supuesto que hay que buscar con quién nos entendemos, porque cuando estamos en política tenemos que buscar puntos de entendimiento para beneficiar a la población. Con el equipo de Pedro Pablo hemos conversado, hay puntos que coincidentes. Por supuesto que la decisión del partido ha sido apoyar en este proceso electoral a Pedro Pablo, ¿no? Ahora, ¿y por qué el apoyo? Hay Obviamente cosas. Un apoyo supone una discrepancia con la otra agrupación. Por supuesto. El tema central de este apoyo a PPK es el fortalecimiento de la democracia. Tú acabas en tu introducción hablar de lo que es la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión y la democracia son valores fundamentales para que una sociedad pueda vivir en armonía. Y lo que hay que buscar, cómo que la sociedad busca en armonía, tanto con un gobierno democrático como con una libertad de expresión. Cuando la libertad de expresión es cortada, por supuesto que entonces ahí vienen los excesos que ha pasado ayer. Igual con la democracia. Estamos frente a dos organizaciones políticas, una que durante toda su trayectoria ha manifestado hechos y acciones totalmente democráticas, como es el caso de Pedro Pablo, pero la otra organización, la de los señores Fujimori, que han dado muestras, han actuado y han ido contra la democracia durante mucho tiempo. Entonces, al tener en la balanza quién demócrata y quién no demócrata, por supuesto que nosotros tenemos que ir con la democracia, porque esa es nuestra formación, esos son nuestros principios, y por la democracia lucharemos. Ahora, ¿pero es una frase de campaña o es una convicción real de que Keiko Fujimori en persona supone una amenaza totalitaria o autoritaria para el Perú? Es una realidad. Tú y yo hemos sido testigos de todo el gobierno. Si esa fuese la consideración real de que el fujimorismo representa una amenaza a la democracia, debería ser proscrito, ¿no?, el sistema. Pero hay que ver pues la historia, ¿no? Tú y yo hemos visto todo lo que ha pasado en el 90, el 2000, y hemos sido testigos
cómo es que se administró el país durante 10 años sin respetar absolutamente nada. No se ha respetado ningún límite desde el punto de vista de las instituciones. Y yo recuerdo clarísimo haber viajado semana tras semana y en el Poder Judicial habían tanques en la puerta del Poder Judicial. ¿Qué democracia puede haber cuando en el Poder Judicial tienes los tanques? En el Congreso había los tanques del Ejército. Esa es una actitud que no se puede repetir o no se puede permitir que pueda continuar. ¿Y por qué se puede repetir? Porque la candidata Fujimori, que ahora postula, estuvo aquella vez en Palacio de Gobierno. La candidata Fujimori estuvo allí, participó, fue actora activa de ese gobierno del año 90 al año 2000. Entonces nuestra primera condición democrática de un partido como el nuestro, que es uno de los más organizados en el país, porque hay otros partidos que figuran como partido porque tienen un registro, pero no porque activan. Nuestro partido ha dado muestra de que tiene una organización nacional y un partido lo que tiene que luchar primero por la democracia. Y en segundo lugar es el tema de la gobernabilidad. O sea, nosotros tenemos que buscar cómo un país es administrado justamente, correctamente y en beneficio de la mayoría. Si concentras toda la gobernabilidad en una sola organización política, no tiene la seguridad de que las decisiones van a ser las más correctas. Ahora, me voy a poner el plan de abogado del diablo. ¿Y qué garantiza la gobernabilidad con Pedro Pablo Kuczynski si fuese presidente de la República si no tiene ni siquiera mayoría en el Congreso? Porque ni siquiera con los votos o los 8 o 9 votos que le brindaría Alianza para el Progreso logra tener mayoría. Va a tener menos de 30 congresistas. ¿Cómo va a gobernar? Hay varios escenarios, ¿no? O sea, porque si creemos que el fujimorismo es un movimiento autoritario, lo va a hacer también desde su bancada congresal. Más que autoritario, dictatorial. Peor aún. Es diferente, es dictatorial, no autoritario, porque autoritario puede hacerse dentro de la democracia, pero la dictadura es mucho más grave. Ahora, en una posibilidad de que Pedro Pablo sea presidente, cuando menos... Va a tener a 73 totalitarios dictatoriales obstruyéndolo. Y sería peor tener un Congreso más el Ejecutivo en manos de los dictadores. O sea, ¿me entiendes? O sea, peor para el país tener un Ejecutivo y un Congreso en manos de una historia de dictadores. Creo que es más conveniente tener un Ejecutivo con una plancha como la que encabeza Pedro Pablo y me imagino con un Ejecutivo que pueda ser un poco el contrapeso de lo que es el Legislativo. Difícil en el Legislativo ir contra los 73 como número, pero fácil es discutir políticamente aún siendo menos número. Yo no los conozco a los 73 congresistas, pero no porque son 73 van a tener la posibilidad siempre de hacer lo que ellos plantean. Yo creo que en el Congreso la discusión y la confrontación permanente de las ideas es la que finalmente se lleva a tomar una decisión, aún siendo menor nuestro grupo político, que son 9 congresistas, pero estoy convencido que tendrán la mayor habilidad, la mayor experiencia, tendrán las mayores capacidades para poder convencer a los 73, que en número puede ser mucho, pero como calidad de congresistas nosotros estamos garantizando que tenemos personas con mucha experiencia. Pero no se entiende ellos, a la vez pues usted considera que son parte de un movimiento dictatorial. O sea, si el fujimorismo es un grupo dictatorial, esos 73 congresistas se van a dedicar a tirarse abajo al gobierno del PPK. Entonces la hipótesis política con la que ustedes están partiendo ya descalifica la posibilidad de un entendimiento, ¿no? Pero una cosa es el Ejecutivo y la otra cosa es el Congreso, ¿no? Le reitero que más grave sería dejar todo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en manos de una sola organización política. Consideramos que estando, además el Perú también valorará que estando en el Ejecutivo, en otro partido político, se puede entrar a una especie de contrapeso para poder buscar las mejores soluciones. Si bien son 73 y vienen de una trayectoria y con una sangre de dictadores, igual daremos la pelea, haremos la batalla por convencer para que no se imponga esa actitud de falta de respeto a los límites. Lo importante es respetar los límites, respetar las instituciones, respetar las instituciones otra vez, porque en función a la fortaleza de instituciones podremos tener un mejor gobierno para el país, ¿no? ¿En la reunión de anoche se conversó de algo político o simplemente tomaron té y bizcotelas?
No ha habido ni agua. Ni agua. Ni agua. Ha sido una conversación netamente política. Hemos hablado de los intereses del país. Pero era para formalizar ya el acuerdo. Era para... O ahí recién se conversó sobre ello. Mi hermano y la organización con PPK han venido previamente conversando, pero nosotros ayer hemos tenido una reunión entre la plancha presidencial de Pedro Pablo, nosotros como organización política, que lo integraba César Villanueva, Vladimir Paz de la Barra y yo hemos sido, y finalmente hemos hablado de los temas importantes del próximo gobierno. El país tiene en este momento una dificultad, si quiere, política, por la debilidad de este gobierno, por el temor de que caigamos en un gobierno dictatorial. Hemos hablado netamente de política en general, pero luego las prioridades que el país necesita, las inversiones, la descentralización, la educación, temas generales. No se ha hablado de temas específicos porque el tiempo no da para lo específico. Claro, el tiempo, pero y el trabajo que hemos acordado es hacer la campaña electoral. Estos 30 días. Alianza para el Progreso pone todos sus cuadros activamente a apoyar recorreremos en todo el Perú, recorremos todos los pueblos, recorremos todas las casas, recorremos y llegaremos a todos nuestros militantes, que en esta elección ha habido cerca de 1.300.000 electores. Hay 1.300.000 que han marcado la A para el Congreso. Nosotros lo haremos en otros pueblos para convencer y para hacerles saber a nuestros electores lo conveniente que es votar por Pedro Pablo. Y no solo a nuestros militantes, también a militantes de otro partido político, porque hay millones de electores que ahora se quedan fuera porque sus líderes han abandonado la responsabilidad que tienen de decidir. Un político tiene que tomar decisiones, mal o bien, pero tiene que decidir. Y vemos cómo organizaciones políticas han dejado en libertad a sus militantes para que puedan tomar la decisión que más les convenga. Nosotros nos acercaremos también a ellos, a esta gente que está libre, para convencer lo importante para el Perú, que es la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y es verdad que le han planteado una presencia en el sector de educación? No se ha hablado para nada absoluto. No se ha hablado del gobierno, hemos hablado solo de 30 días. Solo de la campaña. Solo la campaña activa, porque no nos comprometemos a decir yo. No, le pregunto eso porque César Acuña había anunciado que la bancada de Alianza para el Progreso iba a ser de oposición en cualquiera de los dos casos. O sea, en ese sentido es un apoyo exclusivo para la campaña, y aún si gana PPK, ¿se interrumpe ahí o se mantendría si es que PPK gana? No sabemos lo que va a pasar más adelante. La conversación que hemos hecho es solo la campaña electoral. El desafío que tenemos, la meta que tenemos es hacer presidente a Pedro Pablo. De ahí para adelante, el tema de la gobernabilidad, el tema de lo que significa el gobierno será un tema de Pedro Pablo, pero ese tema no lo hemos tratado. Hemos hablado ayer de toda la campaña electoral como logística, como convencimiento, como propuestas. Hemos hablado inclusive de la necesidad de buscar personeros, porque el tema de los personeros es una parte importante también de la campaña, inclusive llegar hasta el nivel del conteo de los votos, porque esta campaña tiene la campaña, los personeros y el conteo de votos, ¿no? Porque además va a ser una final muy apretada, ¿no? Por ahí, y tanto malcriado que existe por ahí, te pueden quitar un voto, y hemos quedado en luchar hasta el final, inclusive hasta el conteo de los votos. Es nuestro compromiso, trabajar con Pedro Pablo para que sea presidente. ¿Va a haber apoyo financiero? No, eso no se ha tratado. Bueno, el apoyo, bueno, es un tema político, y cuando uno hace campaña ya internamente está puesto pues los recursos. Nosotros, como te digo, tenemos candidatos en todo el Perú y en el norte. Yo te digo acá el resultado de las elecciones. ¿Todos los congresistas electos de Alianza para el Progreso están de acuerdo con este apoyo? Claro, ayer, por supuesto, ayer hemos tenido... ¿Ha sido unánime? Sí, claro, ayer en la mañana hemos tenido una reunión los congresistas actuales más los congresistas electos. Toda la mañana hemos estado conversando y analizando lo que hay que hacer. Y, por supuesto, el compromiso de toda la gente en el norte. Hemos sacado cerca de 400.000 votos. No, claro, la votación de Alianza para el Progreso ha sido superlativa. Solo en La Libertad tenemos 130... Sin candidato presidencial. Sin candidato. En Lambayeque, aún no poniendo un congresista, tenemos 50.000 votos. En Cajamarca, en Piura tenemos 70.000. Si nosotros regresamos a nuestros electores, regresamos a otro pueblo y nosotros volvemos a hacer la campaña como lo hemos hecho en el mes anterior, estamos convencidos que Pedro Pablo puede ser el próximo presidente. ¿Pero no tienen temor de que sus bases electorales se resientan por este apoyo? Por eso es que regresaremos a buscarlos. No garantizamos que todos van a... Porque los congresistas están de acuerdo, me dice usted, unánimemente en brindarle este apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, pero de repente las bases
empiezan a pensar, oiga, pero ustedes, yo voté por ustedes, no por el señor PPK. Por eso reitero que volveremos a hablar con ellos, algunos quedarán, algunos no, eso es un tema, esa es la democracia, pues, es democracia que nosotros respetaremos la decisión de los militantes, pero nuestro objetivo central es convencer para apoyar a PPK, y no solo a ellos, sino a militantes también de otras organizaciones políticas. Hay miles del Frente Amplio, tiene como 3 millones de votos. Esos miles de Frente Amplio que su lideresa ha dicho que es libre, nosotros nos acercaremos y haremos ver lo conveniente que es votar por Pedro Pablo, ¿no? Ahora, de hecho, la noticia política no es solo este apoyo coyuntural, sino ya, de hecho, es la primera piedra en el camino hacia el 2021, ¿no? De parte de Alianza para el Progreso. Previo tal vez... O sea, ustedes han hecho lo que se le reclama al Frente Amplio, lo que se le reclamaba a Acción Popular, lo que se le reclamaba al APRA, que ellos decidieron no ejercer presencia política en una contienda electoral cuando todo partido tiene que tener presencia. Y ustedes sí lo han hecho. O sea, están pensando también en el 2021, lo cual sería legítimo. Antes estamos pensando incluso en el 2018. Porque estamos a 2 años, de las elecciones regionales municipales. Nosotros, terminando esta campaña prometida con Pedro Pablo, a finales de junio, haremos un encuentro nacional de APP y luego primero revisar nuestros errores, que hemos cometido muchos errores, corregir algunos errores y hacer un planteamiento para lo que es el 2018 y 2021. Nosotros estamos en política no porque busquemos una mejor calidad de vida, estamos en política porque tenemos un compromiso con... ¿Va a presentar nuevas tesis, César Acuña, en todas las universidades o no? ¿Cómo va a ser eso? Es un tema político. Porque ese fue el principal motivo, que el mayor costo político provino de ello, más allá de estas denuncias que terminaron sacando de la contienda, que yo reitero, a mi juicio, fueron injustas y abusivas. Sí. Pero el daño político ya estaba hecho con las denuncias vinculadas a las tesis universitarias. Todos cometemos errores y lo humano es reconocer y corregir. Y yo espero que este tema, que sea un tema que ha afectado bastante la campaña, mi hermano lo pueda aclarar, corregir y aclarar totalmente para que no se quede ninguna duda de su capacidad política. Pero un tema es la capacidad política y el otro tema lo académico. Pero políticamente sí estamos absolutamente fortalecidos con los resultados que hemos tenido. No, sin duda. 9 congresistas, 1.300.000 votos. Y sobre todo la lealtad de los apepistas, sobre todo la identificación. Chismeme, ¿es verdad que hubo muchos que sugerían o pedían retirarse por completo de la contienda y que al final tomaron la feliz decisión de no hacerlo y mantener sus candidaturas congresales? Bueno, yo no escuché. ¿Nunca escuchó eso? Yo nunca escuché ese planteamiento. Yo con mi hermano que en esta campaña que hemos estado cada vez más juntos, cada vez hemos hablado de meter fuerza y no desanimarnos, porque lo importante en la política es tener voluntad, tener la capacidad de continuar, y eso es lo que hemos visto diariamente, y como los alpinistas, que para llegar a la cumbre no solo hay que caer, no hay que permanecer caídos, y eso es lo que vamos a hablar constantemente, y felizmente a ese esfuerzo y esa voluntad que hemos tenido nos ha permitido recorrer casi todo el país. Yo, si bien postulé por Lambayeque, pero sí he estado también recorriendo otras regiones porque nuestro interés era todo el país. Y los resultados están ahí, esto nos servirá. ¿Usted va a ser candidato el 2018? No, ese tema todavía no hacemos. Nuestro primer trabajo es PPK presidente. El segundo trabajo es la reestructuración del partido, la revisión y una autoevaluación de los errores cometidos, de los aciertos, de la capacidad que tenemos, de la gente que se ha identificado, y luego vendrá pues más adelante el tema de las elecciones del 2018, que todavía está un poco lejos, ¿no? Pero no tienen una ruta predefinida, digamos. No, nosotros... Si van con un símbolo propio, si van en alianzas, si van la alianza o este apoyo PPK se va a traducir también en una alianza electoral para el 2018, nada de eso se ha visto ni se ha conversado. Nosotros somos una organización presente en todo el Perú, quizás somos la organización más consolidada, seguimos avanzando con la A de la alianza y no estamos pensando todavía en nuevas alianzas. En este momento es una cuestión circunstancial, como reitero, por impedir que todo el poder caiga en una sola organización política, ¿no? Muy bien, señor Acuña, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Radio Exitosa. Muchas gracias, Juan Carlos. Virgilio Acuña, congresista, miembro de Alianza para el Progreso, ha estado con nosotros comentando este apoyo electoral que su partido brindará a Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a una pausa, regresamos en un instante, estaremos de vuelta con Carlos Basombrío, analista político.